El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida a Tijuana. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy está aquí conmigo Agnes del Rosario Jiménez Romo, estudiante del doctorado en Estudios Culturales. Agnes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí andamos todavía encerrados, pero hay salud, que es lo importante, ¿no? Claro que sí. Y bueno, para quienes nos escuchan, el trabajo de investigación de Agnes se titula Noctarias, representaciones de las violencias en las prácticas espaciales de mujeres que realizan trabajo de calle y nocturno en Tijuana. Pero antes de entrar en este tema de investigación, me gustaría como conversar un poco contigo, Agnes, que nos contaras de tu experiencia previa, lo que estudiaste en la maestría, licenciatura, ahora sí, qué has hecho antes de ingresar al COLEF. Claro que sí, Carlos. Bueno, pues mi formación es en comunicación. Soy comunicóloga tanto en la licenciatura como en la maestría. En la maestría únicamente el giro que tomó la comunicación fue hacia el cambio social. Y bueno, sí, justamente como a trabajar en experiencias como de incidencia social a través de la comunicación, ¿no? Y bueno, tanto en la licenciatura como en la maestría estuve trabajando acerca de la violencia en identidades juveniles muy particulares como son las pandillas centroamericanas, en específico pandillas en El Salvador. Entonces, bueno, este tema lo vine trabajando desde distintas perspectivas, pero pues siempre tratando de abordarlo con metodologías audiovisuales. También desde, pues, desde la formación en la licenciatura tuve como un acercamiento muy fuerte a la fotografía y entonces, bueno, ha sido como eh, una, una herramienta que me ha acompañado a lo largo de mi formación, ¿no? Entonces, he tratado de llevarla a otros espacios, como el espacio académico y de la investigación, y bueno, como acercándolo como una herramienta que permita generar no solamente contenidos, sino generar como estrategias y formas de reflexión de distintas problemáticas sociales, ¿no? Y bueno, pues ahora para el doctorado, como bien lo dijiste, pues me interesa continuar reflexionando sobre el tema de la violencia, pero ahora desde las violencias que son ejercidas contra las mujeres y que se pueden ver reflejadas en las formas en las que las mujeres ocupamos, transitamos y habitamos el espacio público. Entonces me interesa trabajar particularmente con mujeres que realizan trabajo de calle y nocturno, es decir, ocupaciones laborales que implican que las mujeres estén corporal y espacialmente situadas ahí, en la calle, durante la noche. Listo. Pero Agnes, si una te preguntaría y más porque la palabra nunca la había o leído, no tengo recuerdo de haberla leído o escuchado. ¿A qué te refieres con noctarias? Y por lo mismo, ¿cómo se vincula esto con la violencia? O sea, ¿cómo se relaciona? Sí, sí, claro. Bueno, mira, Noctarias es en realidad un planteamiento que está en construcción y que surge de un proceso de observación y de reflexión sobre las estructuras laborales que emergen de un sistema colonial, capitalista y patriarcal como el que vivimos, ¿no? Entonces, decidí partir de la noción de precariado laboral, que es un contexto que es trabajado por Guy Standing, que se refiere a los grupos sociales que de manera global están viviendo y conformando estructuras laborales que emanan o que surgen de políticas económicas asimétricas, ¿no? Carentes de seguridad social, de prestaciones o de derechos laborales, y que las condiciones por el tipo de trabajo, por la duración de las jornadas de este trabajo y del salario
va produciendo una serie de incertidumbres y de inestabilidades que no se reducen únicamente a lo económico, sino que afectan la vida en su totalidad. Entonces, este fue el punto de partida. Pensando en este concepto y en esta gramática del concepto, que me permite describir no solo las actividades laborales en condiciones precarias, sino también a las personas que las realizan, añadí una temporalidad particular, ¿no? Una temporalidad en las que estas actividades son realizadas, como es el caso de la noche. Y de esta forma es que surge la idea del noctariado, ¿no? Como de conjugar el precariado laboral con la noche, ¿no? Y entonces surge esta idea del noctariado, pero para poder nombrarlo en femenino es como llego a la idea de noctarias, ¿no? Que hasta este momento de la investigación me ha permitido comenzar a describir las realidades laborales muy particulares de algunas mujeres, poniendo de frente a las estructuras y a las condiciones estructurales que las llevan a realizar trabajos precarizados y nocturnos. Entonces, he estado trabajando esta idea con bastante cautela porque me parece muy importante no caer en categorizar la vida de las mujeres, no caer en esta tentación de crear conceptos y conceptos que contengan de manera rígida las experiencias particulares de las mujeres, ni mucho menos que intente hacerlas homogéneas. Pero sí creo que es importante comenzar por nombrarlas, por tener la posibilidad de visibilizar estas realidades como rutas posibles, ¿no? Que dentro de la investigación me permitan profundizar esta problemática. Y bueno, finalmente esto se relaciona con la violencia de muchas maneras. A mi entender, porque por un lado vivir bajo condiciones laborales precarias apunta a vivir violencias estructurales que se van reproduciendo para el beneficio de un sistema que prioriza el capital antes que la vida misma. Por otro lado, el realizar estos trabajos en espacios y en tiempos particulares, como es la calle y la noche, incrementa para las mujeres los riesgos de vivir violencias en el espacio público, en ciudades donde la violencia misma es un elemento del contexto que es protagonista del contexto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por ahí. Sí, para del caso de Tijuana, creo que en la mayoría de la gente, y más de fuera, y también de adentro, o sea, la reconoce como un espacio de violencia, o sea, un lugar como violento, pero más asociado como a cuestiones como del crimen organizado, o sea, por ese lado. Pero yo te preguntaría, más bien te preguntaría, pero en dos partes. O sea, por un lado, en tu investigación, ¿qué trabajos de calle nocturno son los que tú tomas en tu investigación que realizan las mujeres? Y por el otro lado, en el caso de Tijuana, que es en el que parte tu tema, ¿cuáles son como los tipos de violencia a las que están más expuestas? Sí, claro. Esta pregunta que me haces es muy importante porque para mí, porque me ha ayudado a lo largo del desarrollo del proyecto a justamente, más allá de clasificar o hacer una selección de las actividades laborales, sí, me ha ayudado a preguntarme sobre mis intereses, sobre eh, con qué mujeres me interesa construir una reflexión, ¿no? Y con quiénes me interesa construir esta reflexión bueno, que surge ahora en el doctorado. Y bueno, sí, justamente observando un poco la dinámica de Tijuana, como bien lo dices, para quienes no somos propiamente de Tijuana, originarios de Tijuana, es una sorpresa esta ciudad, ¿no? Hay un cúmulo de experiencias muy diversas, ¿no? En la propia ciudad, en las calles de la ciudad y bueno, un poco en este recorrido por la ciudad cuando podíamos estar afuera aún, fui identificando, ¿no? Como
qué mujeres estaban en la calle y en la noche realizando actividades laborales, ¿no? Más allá de la idea o de este imaginario que vincula a Tijuana, a la calle y la noche de Tijuana, con el trabajo sexual. Quería ver qué otras mujeres estaban situadas, estaban ocupando el espacio público para generar ingresos y para generar medios para subsistir, ¿no? Y entonces, bueno, fui identificando una serie de actividades, casi todas enfocadas en el comercio de productos alimenticios, ¿no? Es decir, como en la venta de alimentos, diversos alimentos, eh, situados, estas mujeres situadas cercanas a los espacios propios de la economía nocturna de la ciudad, es decir, de los bares, de los antros, los lugares de baile, restaurantes, etcétera, que están situados en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, dentro de este espectro de actividades laborales, pues he ido identificando particularmente mujeres que se dedican como al comercio de dulces, cigarros, golosinas, etcétera, y de alimentos más elaborados, ¿no? De distintos tipos. Y por otro lado, estoy empezando como a reflexionar sobre qué otros, qué otros trabajos pueden compartir esta caracterización que es que el trabajo se lleve a cabo o implica estar situada en la calle y en la noche. Y entonces di con esta experiencia de esta empresa de despacho de combustible que se llama Rendichicas, que seguramente tú conoces bien también. Y bueno, eso también es otro esquema laboral que implica que las mujeres que trabajan en Rendichicas justamente estén en un espacio público, ¿no? Eh, Público y privado al mismo tiempo, ahí es una reflexión que tendré que construir porque, bueno, están, si bien una gasolinera está en un espacio público, pero la delimitación del propio espacio de trabajo, pues bueno, también cruza con el espacio privado, ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces, eh, este esquema de trabajo está como incluido dentro del espectro de actividades que quiero observar, ¿no? Y que quiero reflexionar. Y ahorita que tocabas precisamente el tema como de la zona Revolución, digo que para los que no son de Tijuana son quizás unas 8 o 9 cuadras de bares ubicados como en el centro de la ciudad que desencadenan también en la zona norte, que es otra zona que es para pues, la vida nocturna, o sea, bares, restaurantes y precisamente de mujeres que están, como lo comentabas, vendiendo cigarros, a diferentes productos. Pero digo, yo las veces que cuando se podía salir, o sea, era como que había seguridad, pero era como una seguridad más enfocada al, al turista o a proteger a quien va a consumir al bar o pero en el caso de estas vendedoras que comentabas, en el caso de la gasolinera Rendy Chicas, o sea, dentro de ellas como mujeres, no sé si lo tengas en tu trabajo que estás realizando ahorita, ¿qué herramientas o qué redes tejen o cómo se protegen de la violencia? O sea, cómo ellas mismas tejen estas, se apropian del espacio y pues vayan, se buscan como representar, no quedar tan expuestas ante estos escenarios nocturnos. No sé si nos podrías comentar algo por ahí, Agnes. Ujú. Sí, claro que sí. Pues mira, justamente eso es una pues como de las vertientes o eh, de los caminos que intento transitar o que me gustaría transitar con estas mujeres, ¿no? Cómo resisten ante, ante la violencia y ante el imaginario de estas violencias, ¿no? Por eso un poco en el título del proyecto está ahí como
nombrado el tema de la representación, ¿no? No solamente estoy como enfocándome en cómo las mujeres experimentan la violencia, sino también cómo la imaginan, cómo la perciben, ¿no? Y cómo la resisten. Entonces, sí, yo creo que eh, de manera particular, ¿no? Y en mi experiencia transitando la ciudad, por otros motivos, ¿no? Quizá por ocio, por recreación, ¿no? Eh, sabes o hemos, o el propio contexto, la vida misma, los tiempos, etcétera, nos han llevado a las mujeres a construir estrategias que nos hagan resistir a las violencias, ¿no? Y entonces, bueno, en esta suposición, yo también pienso que estas mujeres de alguna forma van tejiendo como una red, ¿no? Mismo con otras mujeres que trabajan en los mismos lugares, ¿no? O que trabajan o que saben que trabajan en la noche, o mismas compañeras del trabajo, etcétera, ¿no? Como seguramente hay estrategias que de manera inmediata y más bien gestionadas por ellas mismas, van haciendo pues que se construya un cuidado, una atención y una resistencia a los riesgos de vivir violencia o frente a las experiencias ya vividas de violencia, ¿no? Entonces, en este momento no te podría hablar de experiencias particulares de estas mujeres porque no las conozco, no conozco esas experiencias de resistencia, pero es parte de los supuestos con los que yo estoy construyendo esta investigación, suponer que hay redes que las hacen resistir, y que valdrá muchísimo la pena escuchar cómo son esas redes, cómo se conforman, ¿no? Y cómo hacen frente a las violencias experimentadas o a las violencias imaginadas, ¿no? Ahorita que lo comentas, digo, y me surge la curiosidad, porque partiendo de casi siempre lo que se mencionan como en redes sociales o en algunos medios de comunicación, te digo, que se habla de violencia y se asocia más a temas como de crímenes o homicidios, golpes más allá. Pero ahorita que tocas el punto de las representaciones, los imaginarios, y como mencionabas otros tipos de violencia, entre ellos como el estructural y eso, no sé si como para personas que no conocemos tanto estos como conceptos, si pudieras ofrecernos una breve como, descripción o detalles de a qué se refiere como el imaginario, las representaciones, la violencia, como para ir entendiendo esa parte también. Sí, sí, claro que sí. Sí, mira, con este concepto de representación estoy explorando esta posibilidad que tenemos de ponerle adjetivos calificativos a nuestro mundo social, ¿no? A la posibilidad que tenemos de nombrar este mundo social y cómo lo nombramos, ¿no? Entonces, esta posibilidad de nombrarlo, de darle forma, ¿no? De ponerle como una cara imaginaria, proviene de una experiencia de este mundo social, ¿no? Entonces, para el caso de las violencias, bueno, parto de la idea de que la representación está fuertemente vinculada a nuestra experiencia, ¿no? Entonces, la forma en la que experimentamos ciertas cosas o la violencia, por ejemplo, nos hace construir estos imaginarios, ¿no? Cómo se ve la violencia, ¿no? Y entonces, al imaginarla, al darle forma con estos elementos que son no sé, que provienen de distintos lenguajes, ¿no? De palabras, de signos, de imágenes, etcétera. Eso nos permite que al estar digamos, como en el mundo empírico, o sea, en la vida, ¿no? Cotidiana, en el afuera, poder identificar, ¿no? Poder identificar eso que en nuestro imaginario está
que nosotras atribuimos o nombramos como violencia, ¿no? Entonces, esa parte como de todo este mundo simbólico es una parte que me interesa mucho explorar con las mujeres para saber de dónde provienen estos imaginarios, porque como bien sabrás, seguramente tú tienes una forma en la que imaginas, empiezas a crear, a recrear imágenes en tu cabeza cuando escuchas la palabra violencia, que seguramente serán distintas a la forma en la que yo genero esas imágenes, ¿no? Entonces, esto tendrá que ver con tu experiencia personal, con que hayas estado cerca o vivido directamente una experiencia de violencia, con el contexto en el que te desarrolles actualmente o en el que vives actualmente, en el que hayas crecido, por una historia familiar en la cual estas grandes primeras explicaciones sobre la vida, digamos como transmitidas a través de lo que escuchabas en casa, de lo que te decían tu mamá, tu papá, etcétera. O sea, como todo eso va como tejiéndose, ¿no? Y conformando una estructura que es simbólica, ¿no? Para cada uno de nosotras y nosotros. Y bueno, eso nos hace entonces poder como adjetivar, ¿no? Poder como dotar de nombre y apellido a las cosas, a todos estos fenómenos que pasan en la vida cotidiana. Bueno, Agnes, y ahora que ya nos acercamos al final de este programa, aún quedan tiempo para que tú desarrolles tu investigación, continúes trabajando, pero aventurándonos un poco, te preguntaría como que a qué conclusiones crees que llegarás o cuáles son los hallazgos que más o menos crees que te vas orientando. Sí, pues mira, yo creo que un poco como te mencionaba hace un momento, que las maneras en las que nombramos, en las que adjetivamos y damos forma a las violencias, va a estar configurada no solo por nuestras experiencias de vida, ¿no? Sino también por este cúmulo de desigualdades, que muchas de ellas son estructurales, ¿no? Como la raza, como el estrato social, como la edad, como el sexo, ¿no? Que tienen que ver, que nos van atravesando y que van incidiendo en nuestra vida cotidiana, ¿no? En las relaciones que establecemos, en las interacciones que llevamos a cabo en los distintos espacios, ¿no? que transitamos y en nuestra forma de entender y de experimentar el mundo, ¿no? Y bueno, pienso que eso necesariamente me hace afirmar que es importante que pongamos atención en que las mujeres no vivimos la violencia de la misma manera. Y este es un punto de partida muy importante que nos lleva a una segunda pregunta, ¿no? Que es cuestionar por qué no vivimos la violencia de la misma manera, ¿no? Entonces creo que esta investigación puede dar cuenta de todas estas particularidades que justamente hacen que la violencia no se viva de la misma forma en todos los contextos de las mujeres. Agnes, aquí te preguntaría, digo, si para personas, digo, que no es, que se quieren introducir en estos temas de violencia, de representaciones, mujeres, o sea, pero que no tienen como una perspectiva académica tan consolidada, tan fuerte. O sea, ¿hay alguna película, algún documental, alguna novela que tú le recomendarías para irse introduciendo en estos temas? Sí, claro que sí. Pues mira, yo recomendaría quizá como eh, como un acercamiento más, un poco más vinculado a lo teórico, epistemológico. Yo recomendaría un libro que se llama Feminismo Descolonial, nuevos aportes teórico-metodológicos a más de una década.
este libro para mí ha sido un hallazgo fascinante, ¿no? Y que justamente me ha permitido acercarme a los feminismos descoloniales, que es la perspectiva desde donde estoy intentando construir esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, esta es una compilación que es coordinada por una activista académica feminista descolonial que se llama Yuderquis Espinosa Miñoso. Y bueno, pues básicamente es para quienes estén interesados en, pues en acercarse a reflexiones que cuestionan justamente este sistema colonial, capitalista y patriarcal del que te hablaba al principio, ¿no? Desde como experiencias muy particulares de luchas de mujeres, de luchas por el territorio, por emancipación y por la vida misma, ¿no? Luchas que son gestadas desde las mujeres y desde sus contextos muy particulares, pero que tratan de trascender esos contextos y de crear vínculos que permitan conectarlas con otras mujeres y con otras luchas, ¿no? Pues como para ir haciendo propuestas, pues ante todas estas injusticias sociales, ¿no? Que vivimos actualmente. Eso sería por un lado, y por otro lado, hay un libro que también es bastante interesante, que se llama This is not an Atlas, que es un libro editado por un colectivo que se llama Orangotango, y este libro, pues reúne como un conjunto de experiencias de producción de contracartografías de todo el mundo, y con esto me refiero como a experiencias en donde colectivos de personas crean reflexiones sobre problemáticas muy particulares de sus vidas a partir de la creación de mapas, ¿no? Y es justamente una metodología que a mí me interesa trabajar para esta investigación. Y entonces, bueno, crean mapas no solamente para orientarse en el espacio, ¿no? Sino para poder crear una reflexión crítica sobre cómo habitamos nuestros espacios y cómo les vamos dando significado a esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues estos mapas se hacen como parte, digamos, como una evidencia gráfica, reflexiva, ¿no? Sobre estas luchas, sobre estos procesos organizativos de las personas, y pues son herramientas muy útiles para quienes estén interesadas o interesados en hacer investigación social. Entonces, bueno, creo que esas serían mis recomendaciones. Muchísimas gracias, Agnes. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues nada, que agradezco mucho que contemos con estos espacios para poder compartir con otras y con otros en qué andamos, ¿no? ¿Qué intereses tenemos? ¿Qué preguntas nos estamos haciendo? Porque estoy segura que pues quienes, gracias a contar con este tipo de herramientas, y bueno, más ahora con todo este tema del distanciamiento social, pues podemos seguir conectadas, ¿no? Y conectados no solo con las compañeras o compañeros del COLEF, ¿no? Sino pues también con otras personas que estén interesadas quizá en temas afines a los que trabajamos, y eso pues nos puede permitir crear una red, ¿no? Que pueda ser cada vez más grande pues para echar mano de eso y poder ayudarnos entre todas y entre todos. Listo, pues Agnes, muchísimas gracias por haber estado hoy en Sonorizando la Frontera. Un gusto haber platicado contigo. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.